Muy buenos días, profesora y compañeros. El grupo conformado por Yanaina Morelos, Keneisha Hamilton, César Díaz y mi persona Tairi Ortiz, el día de hoy tenemos el gusto de exponer el tema el marketing y el comportamiento del consumidor. Como siguiente punto tenemos la introducción. Principalmente podemos que para comprender la conducta del consumidor es un elemento clave de una estrategia de marketing. De hecho, antes de implementar una estrategia es esencial que nosotros podamos entender principalmente las necesidades y expectativas del consumidor, ya que esto es un factor muy fundamental y debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver el marketing y el comportamiento del consumidor. Principalmente nosotros podemos ver que el marketing y el comportamiento del consumidor, principalmente el marketing, representa un conjunto de actividades que son muy importantes y nosotros debemos de tomar en cuenta. Principalmente, ya que pueden influir variables internas y externas en el comportamiento del consumidor. Principalmente podemos ver que las variables internas son las variables de las personas principalmente y las variables externas es lo que rodean a las personas en el ambiente. Principalmente lo que se busca en el marketing es poder satisfacer las necesidades del cliente con los bienes y servicios disponibles en el mercado. También podemos ver principalmente las teorías del consumidor. ¿En qué se basan estas teorías? Podemos ver que se basan en la carencia, necesidades y motivaciones del consumidor. Principalmente podemos ver las carencias. Podemos ver que el proceso inicia cuando se presenta una carencia, como por ejemplo, vamos a mencionar un ejemplo, cuando alguien siente hambre, pero no es una hambre intensa. Vamos a ver las necesidades del consumidor. Principalmente podemos ver que estas necesidades se basan en las carencias, que manifiestan de manera consistente en el consumidor, es decir, tomar conciencia que se necesita comer algo. Vamos a ver en qué se basa la teoría de las motivaciones. Principalmente podemos ver que esta teoría se considera como los impulsos que hacen las personas. Esto logra que las personas puedan actuar, principalmente aplicar acciones concretas, tratando de poder satisfacer sus necesidades. También podemos ver las teorías del consumidor que se basan en el deseo, aprendizaje y actitud. Principalmente podemos ver que los deseos. En este paso aparecen los deseos de diferentes maneras, como cada quien busca poder cubrir sus necesidades. También podemos mencionar el aprendizaje, que esto se basa en la manera como las personas aprenden a resolver sus necesidades. También podemos ver las actitudes de las personas. Es la respuesta del consumidor de aceptar principalmente o poder satisfacer o poder rechazar. Si la persona ofrece comer carne, pero según sus costumbres culturales, la prueba o la puede desaprovechar. También podemos ver que la teoría del consumidor se va a basar en la situación económica. También podemos mencionar el equipamiento comercial y por último la publicidad. Principalmente podemos ver que la situación económica en la elección de los bienes y servicios es también determinante para la situación, ya que cada persona tiene una situación económica diferente. También podemos mencionar el equipamiento comercial, que esto se va a basar en la infraestructura comercial, que esto se refiere a dónde queremos cubrir las necesidades que nos afectan. También podemos ver por último la publicidad. Principalmente la publicidad es otra variable que influye principalmente al momento que el consumidor realiza una búsqueda para poder satisfacer sus necesidades. Vamos a ver cuáles son los pasos del comportamiento del consumidor. Principalmente para el marketing, conocer de manera precisa y clara la forma de cómo el consumidor se comporta es algo muy importante y nosotros debemos de tomar en cuenta. En esta imagen vamos a ver
los pasos del comportamiento del consumidor. Primer paso, se va a basar en la carencia del consumidor, cuando el consumidor se da de cuenta que necesita algo. Como siguiente paso vamos a ver la necesidad. La necesidad se basa cuando el consumidor va a tomar conciencia que tiene una carencia. También el consumidor se basa como tercer punto en las motivaciones, que esto impulsa al consumidor a poder actuar. También podemos ver como cuarto punto los deseos del consumidor, que serían las ideas de qué es lo que quiere obtener el consumidor. También podemos ver el aprendizaje, que esto se basa en diferentes motivos. Principalmente podemos ver la influencia de la familia, la influencia de la cultura y también la influencia de los grupos sociales. Principalmente podemos ver que la influencia de la familia es un factor muy fundamental y debemos de tomar en cuenta en el consumidor. Y por último punto podemos ver la actitud, cómo reacciona el consumidor, ya sea de forma de aceptación o rechazo.